ti te queremos dar toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus, Pai. Nos queremos deleitar em tua presença, Senhor Jesus, Pai. Nos queremos arrodillar delante de ti, Senhor, e clamar-te, Senhor, e a autoridade da nossa vida, Senhor. Sejas tu a trazer uma palavra viva que possa ir em contra a cada coração, a cada anelo, a cada necessidade, Senhor. Porque tu o vês, tu o sabes, tu o podes, Senhor. Tu sabes o que está dentro de nós outros e fora de nós outros. Tu sabes o que está em nossos pensamentos e em nossas atitudes, Senhor. Por isso, Pai Santo, moldeia-nos tu, Senhor Jesus, Pai. Moldeia-nos a tua semelhança, Senhor Jesus, e prepara nosso coração para esta palavra, Senhor Jesus, Pai, que ela realmente possa produzir um fruto no interior de nós outros, Senhor. Para não para que o podemos guardar para nós outros mesmos, senão possamos continuar a dar este fruto a los demás, Senhor. Levar almas perdidas a tus pies, Senhor Jesus, Pai. Dá-nos sabedoria e entendimento para o podermos fazer, Senhor. Porque tu, Pai Santo, lo eres todo, Senhor. Tu és alfa e omega, tu és o princípio e o fim, Senhor. E delante de ti queremos estar, Senhor. E em tua presença a cada dia e a cada momento, Senhor. Tudo isto te peço em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Eu estava aí alabando ao Senhor, não? É uma das partes onde eu me pongo e me deleito na presença de Deus, porque sinto a presença do Espírito Santo quando alabo ao Senhor. Sinto que há um gozo, sinto que há uma gratitude, sinto que o Senhor está neste lugar. E o Senhor me estava dizendo, não? Está aí um tempo tão guapo fora, não? Um calor, um tempo apetecível, podemos passear, podemos conviver uns com os demais. Mas ao mesmo tempo o Senhor também me ha confirmado e me ha dito, pero há um tempo determinado para todo. Esse tempo te lo he escolhido para receber de minha palavra, amém? Esse tempo é escolhido para que puedas crescer em mim, para que puedas realmente receber o maná que te necessitas para o dia de hoje, amém? É que nós outros todos os dias necessitamos do maná de Deus. Não é um dia que tu digas, não necessito de Deus, isso é impossível, porque o Senhor nos pede todo o coração e todo o tempo para Ele mesmo, verdade? E nós outros temos que disponernos, temos que cambiarnos, não? E o Senhor me ha dado um exemplo muito hermoso na Bíblia, não? Pero quero que abras comigo em 2 Timóteo 1:9. 2 Timoteo, perdão. Timóteo é português. 1:9. Vou começar por el 8. ¿No? Diz, portanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, decía Pablo, ¿no? Sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó para llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos. Es la palabra de Dios, amén. Esto Paulo estaba leyendo y estaba diciendo así, no es que Dios no nos debemos avergonzar de hablar de Dios en todo momento, ¿no? Y a veces yo camino y me doy cuenta que estoy hablando con A, B o C y puedo hablar con 10 personas durante el día y me digo así, con estas 10 personas, ¿cuántas veces he hablado de Dios? ¿Cuántas veces has compartido aquello que Dios ha hecho en tu vida? ¿No? Pero Pablo estaba preso, ¿no? Pero él ahí mesmo preso, tú has de reparar, una persona cuando está presa, está privatizada de todo, ¿no? ¿Verdad? Está nesse cuadrado, não pode fazer o que dá nas ganas, como se costuma dizer. Pero ele mesmo aí, nesse quadrado, ele não parava de falar do Senhor. Ele estava aí e falava do Senhor, dava testemunho de Deus. E eu muitas vezes me pergunto por que nós durante o dia, não somente a los jueves, a los miércoles e a los domingos, não falamos de Deus como se estivesse a nosso lado. Porque es lo que sucede diariamente, ¿verdad? Y el Señor nunca se aparta de nosotros. ¿Por qué no hablamos del Señor? ¿Cuál es la vergüenza? ¿Cuál es la cobardía? Nuestro Dios no es un Dios de cobardía, ¿verdad? La palabra de Dios dice, esfuerza y sé valiente en todo el tiempo. ¿Por qué? Porque el Señor es el Creador, ¿verdad? Aquí dice la palabra de Dios, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de amor y de dominio propio, ¿no? Perdonad. No te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué aflicciones son estas que Pablo estaba a hacer a Timoteo? ¿Qué aflicciones son? Las aflicciones son muchas veces procedimientos, ¿verdad?
Eu não sei se vosotros miráis na televisão, muitas das vezes, não? Os cristianos que são perseguidos por causa de darem a palavra de Deus. Os cristianos que são mortos por causa de dar a palavra de Deus. Não? É que sucede no dia a dia. Não é algo que dizemos, não, aqui não se passa, não se sabe. O que importa é como lo tens em tu coração. O que importa é como tu lo haces. Se nós outros somos perseguidos por seu santo nome, pois bendito seja a verdade. É sinal que estamos a ser sua vontade. Muitas das vezes dizemos, não, eu tenho hijos, tenho mulher, tenho todo. Mas o Senhor que nos diz em sua palavra, em primeiro lugar está Ele. Verdade? Por isso temos de estar dispostos a sacrificar-nos, não para nós outros mesmos, não para o nosso orgulho, não para nós outros, senão teremos que sacrificar para que a obra de Deus em nós outros seja completa. E o que quer dizer isso? Que não há nada neste mundo que pueda impedir-nos a hablar de Deus, verdade? E não temos que temerlo, porque Deus o ha criado desta forma. Pero Ele também disse que temos que sofrer essas aflições. É algo que temos que passar. Há muita gente que diz, não, eu sou cristiano, vou à igreja e o Senhor está comigo, a mim nada me passa. Mas quando passa algo de malo, madre mía, até se olvidam de Deus. Essa é a realidade, pero não existe que a palavra de Deus nos ensina. Ele diz assim, quando te alimentares de minha palavra, la tienes que empezar en una punta y terminar en el fin. El cordero, cuando lo vas a comer, ¿qué dice? Tú lo tienes que comer todo, tal y cual como Él es, mesmo que no te guste. Pero es el mandamiento que Dios está dando para hacer, para que estés preparado para ir para la batalla, para que tú sepas y digas así, no, yo sirvo al Cristo vivo. Amén. Y es para eso que nosotros estamos aquí, para hacernos testimonio, para darnos palabra viva, para decirnos, no, Dios te puede salvar. Pero el mundo te va a perseguir, ¿verdad? Hay muchas cosas en el mundo que te van a trazer duda a tu vida, confusiones, malos tiempos, malos momentos. ¿Y quién es el único que te puede salvar? Si no es Dios. Dios es el único que está con nosotros en todo el tiempo, y la palabra de Dios. Él no nos larga nunca. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Dice que antes nosotros nos criado y Él ya nos tenía preparado para tal, ¿verdad? Dice que en la palabra de Dios dice así, por tanto, dice así, que nos salvó y nos llamó como llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, que nosotros no teníamos hecho obras, que no teníamos nacido, ¿no? Sino que dice algo así, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios nos ha preparado para el día de hoy. Dios sabe que va a suceder en el día de hoy, en tu vida y en mi vida. Él nos ha preparado para eso antes que tengamos vindo al mundo. Dice así, segundo el propósito, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, la palabra de Dios. Y el Señor tiene algo preparado magnífico para ti esta mañana. El Señor tiene una palabra para tu corazón, algo necesitas. Pero claro, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tienes que abrir tu corazón, hermano. Tienes que abrir tu corazón, hermana. Tienes que dejar que Dios obre en ti. Tienes que dejar que Dios te quite las cosas que están a impedir que tú hagas tu voluntad. Y sabemos que difícil es muchas de las veces, ¿no? Porque nosotros somos... no está aquí mi mujer, no se va a decir que yo conto siempre lo mismo. Como no está, lo voy a decir. ¿No? Es la verdad. Nosotros muchas veces nos cuesta tanto dar cosas, ¿verdad? Nos cuesta tanto dar algo. Yo hablo por mí, ¿no? Cuando era soltero, cuando abría la puerta de mi hermano, ¡y tanta cosa! Pero es mío, cerraba la puerta. ¿No? Nos cuesta tanto dar una cosa que no tiene sentido nenhum, nem nos faz falta de nada. Se vamos a dar conta de Dios, nos supera de todo, ¿no? Si es más bendecido dar que recibir, es la palabra de Dios. En esa altura dicen, ¡ay, serves a Cristo! Sí, claro, pero no vas a mi armario. Deja las cosas para atrás. ¡Ay, tienes algo para comer! Sí, pero no vas a mi frigo. ¡Ay, eu precisava, não podias levar a tal sítio se não tenho dinheiro para gasolina! Não, verdade? Que fácil é dizer que não. Não? Ou passar de largo. E o Senhor nos exemplifica tantas vezes na Bíblia, não? Todos passaram de largo, a não ser o samaritano que viu lá na cidade e foi aí. É o único que não cria em Deus, verdade? E foi, lo ha hecho, lo ha curado, lo ha sanado, lo ha pagado para que cuidassem dele. Para nós outros, muitas das vezes, a quem podemos em primeiro lugar? Eu. Mis hijos, mi esposa, às vezes é primeiro o carro, depois a esposa. Não? Primeiro o carro, depois a esposa. Que não. O Senhor é o único que merece estar em primeiro lugar. O Senhor é o único que tem direito a estar nesse pátio, nesse lugar tão alto, santíssimo. Ao Senhor devemos orar e glorificar, e não a nós mesmos. Porque se nós entregamos nosso coração a Deus e dizemos, Senhor, haz o que quieras.
el Señor va a suplir tus anhelos. Claro que muchas de las veces Él no quiere escuchar tus anhelos, porque hay anhelos que no son de Dios. Si Dios va a suplir todo aquilo que le piden, yo no sé, algunos cristianos andamos de Ferrari o de Maserati. Há pessoas que não têm discernimento e pedem a Deus coisas que às vezes dizem assim, Senhor, tu não sabrás, verdade? Um techo, uma casa, uma família, sanidade. Todas as coisas que necessitamos. Nada mais. E sabedoria para levar a palavra de Deus a los demás. É a única coisa que necessitas. Porque o Senhor te supre o pão naquele dia. E o Senhor te supre tudo aquilo que necessitas. Claro, se estás entregado a tu vida a Cristo, não tens de te preocupar com que muitas das vezes, ai Senhor, ora por mim para que me dê trabalho. Pois a mim trabalho não me falta nenhum dia. Te digo, se tivesse 25 horas, trabalhava 26, é que não consigo parar. É a realidade. E o Senhor me exemplifica e diz, não me falta nada. Por quê? Porque eu quero servir ao Senhor com todo o coração. Pero eu não quero julgar uns e outros, não quero porque não é minha vontade falar sobre isso. Pero eu quero dizer uma coisa: entrega a tua vida ao Senhor, entrega a tua família ao Senhor, entrega a tus filhos ao Senhor, e o Senhor nos guardará. Amém? Assim temos que andar. Ele diz assim, na palavra de Deus diz assim: quero uma vez recalcar, quem nos salvou e amou para llamamiento santo, não conforme a nossas obras, sino segundo o propósito suyo. O Senhor tem um propósito para a nossa vida. Quando estamos preparados para receber o propósito de Deus? Quando não queres tu receber? Ele não chega e te lo põe na porta da tua entrada da casa, olvídate. Não tens de estar atento, verdade? Em oração e ayuno, esperando que Deus abra nosso coração. A palavra de Deus diz que Deus pode vir como um ladrão pela noite, é verdade? E nós outros vamos estar preparados. E aquele que está preparado se nos arrebatará. E aqueles que não estão se quedarão. Nós outros sabemos que nosso anelo estamos preparados para irmos para o Senhor, verdade? Pero claro, para isso temos de estar atentos. Para isso temos de estar buscando Sua presença a cada momento. Não nos podemos apartar da palavra de Deus, nem de Deus, que é o mais importante em nossa vida. ¿Para que meter as coisas carnais delante da presença de Deus? Que não te vayas de nada. O Senhor te pode sanar, o dinheiro não te pode sanar. Por muito dinheiro que tenhas, tens que morir, moras igual. Mas se tens a presença de Deus, o Senhor pode fazer um milagre em tua vida e em minha vida. E não necessitas ter dinheiro. Ele vai demonstrar de várias vezes. Eu vi uma vez um versículo, não era um versículo bíblico, mas era uma coisa bíblica. Diz assim: nem os reis que são reis podem pagar sua viagem hasta al cielo. Pero em contrapartida, o pobre e agradecido delante de Deus pode arreglar sua salvação. ¿Verdad? Amém? Muitas das vezes nos confundimos com as coisas. E antes querem andar com uma carteira llena do que andar com uma Bíblia debaixo do braço. ¿Verdad? É que a carteira não se nota. Eu hablo por mim mesmo, não? Pero quero compartilhar mais todavía, porque da parte de Deus que o Senhor me ha hablado, assim. O Senhor nos expresa que Deus nos ha chamado desde a fundação do mundo, segundo nos escolheu antes da fundação do mundo, para que fossem santos e sem mancha delante de Ele. Em amor, havendo-nos predestinado para ser adotados, hijos suyos, por meio de Jesucristo, según Él fueron afectos su voluntad. Efesios 1, del 4 al 5. Efesios. Una vez más el Señor nos dice: nos ha llamado desde la fundación del mundo. Ahí está. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adotados hijos suyos. Miren el privilegio que é poder dizer assim: soy un hijo de Dios vivente. El Señor me ha escogido. Es que no somos nosotros que lo hemos escogido a Él. No, es mentira. El Señor nos ha escogido a nosotros. No fue por algo que nos hacemos así: no, yo quiero ese Dios. No, el Señor ya sabía que tú lo ibas a querer. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, omnipotente. Él sabe que está en tu mente. Él sabe la necesidad que tienes. Él sabe que puede hacer con tu vida. Muchas veces, no, yo
é chegado a Deus, eu fui buscar a presença de Deus. Mas o Senhor já está preparado todo o caminho. Nada, la honra y la gloria no es nuestra. La honra y la gloria es de nuestro Señor. Porque Él nos ha llamado a este lugar. Mira, a mí me pueden dar 1000 disculpas. Pero eu digo uma coisa clara e concreta porque lo sei neste momento. El día de hoy, el Señor lo ha preparado hace mucho tiempo. Él sabía que tú ibas a estar aquí. Muchos, no sé qué, tiene un día libre. No. Dios ha preparado para que tú estivesse aquí nesta manhã. Porque Él sabe la necesidad que tens en tu corazón. Muchos dicen, estoy de vacaciones, voy a aprovechar. No, es mentira. Te lo digo a ti que es mentira. El Señor te ha preparado para que puedas estar aquí en el día de hoy. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo predestinado. Él sabe que Él es el antes, el ahora y el los siglos por los siglos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Él lo ha preparado todo. No importa la desculpa que tú tengas o tú piensas que vienes aquí a hacer. Algunos dirán, si pudesse, no estaba aquí. Pero Dios ha querido que estivesse aquí. Por alguma razão, por algum motivo. Muitas das vezes o Senhor larga a semilla em cada coração e diz, esta palavra hoje, não sei, não estava muito necessitada dela. Pero eu digo uma coisa, não há nenhuma palavra que não deixe semilla em tu coração, seja ela qual for. De uma forma ou de outra, se calhar não te responde no dia de hoje a palavra, pero no dia de manhã, ou na próxima semana, me acordo desta palavra e o Senhor me ha hablado sobre ela. Assim são as coisas, a semilla é lançada. A palavra de Deus diz que quando o sembrador foi a sembrar, não? Que uma semilla que ia sobre pedra rochosa, outra sobre silvas, ou sobre terra limpa, não? A semilla cai sempre. E na palavra de Deus é igual. Há um dito em Portugal que diz assim, água mole em pedra dura bate tanto até que fura. Tu lo imaginas? É um dito português. Que a água quando boteia numa pedra, pum, 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 pum. Ao passar de uns anos, a pedra parte. Água mole em pedra dura bate tanto até que fura. E essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sembrada, e é sembrada, e é sembrada. Que chega um momento que vai quebrantar o teu coração. Porque esse é o anhelo de Deus. É que todos os corações se puedan arrepender y ponerse delante de Él para que Él los pueda moldear a su semejanza y hacer su voluntad en Él, en Cristo. Amén. Aleluya. Ay, amigo. Salmo 138. Salmo 138. 138, 8. Será que tú nesta mañana estás dispuesto a que Dios te revele el gran propósito de tu vida? Te hago esta pregunta. ¿Será que estás preparado para que Dios te dé la respuesta a lo que puede ser para su vida? 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre y no desampares la obra de tus manos. Amén. Así nos vemos deleitar en la presencia de Dios. Así nos debemos ir hasta el Señor. Y pedir para que Él nos ampare la obra que tem para nosotros en las manos, ¿verdad? Hay que clamar por misericordia a nuestro Dios. Hay que clamar, porque muchas de las veces el Señor tiene un propósito tan hermoso, un propósito tan magnífico, algo que te puede, yo que sé, trazer un gozo a tu vida tremendo. Y nosotros no nos damos cuenta que el propósito está delante de nosotros. Caminamos, pero caminamos con los ojos cerrados. ¿No? Por isso muitas das vezes temos que pedir ao Senhor, Senhor, dá-nos visão espiritual, para que eu pueda ver mais allá, para que eu pueda ver o que vai seguir. O Senhor nos oferece a cada dia coisas hermosas para fazermos e nós outros não nos damos conta. Almas para resgatar. Eu digo sempre, minhas prédicas, não sei se já notado, hablam sempre de resgatamento de almas, pessoas que não conhecem a Cristo. Ou irmos pela calle afora e falarmos de Deus, ou irmos passarmos por um pediente, não? Eu te puedo dizer muitas das vezes, não? Passamos por algo e dizemos, mira, queres ajuda? Tenho algo que te pode ajudar. Aí na casa, podemos dar um prato de comida. Muitas das vezes nós outros sabemos que nos falta para podermos resgatar vidas para o Senhor. Sabedoria. Em que sentido? É normal que quando vais a um pediente a falar de Deus diretamente, dizes,
no lo conozco. Hay que sabiduría para traer una persona a los pies de Cristo. Hay que llegar y decir, mira, te puedo invitar a poder ir a comer a nuestra casa. Te puedo invitar a que puedas vivir comunión con nosotros en nuestra casa. Te doy algo de comer, te doy algo de ropa. Y después de ganar el corazón de esa persona, entonces ahí puedes hablar de Dios. Pero no, Dios te va a salvar. Pues se va a ir al vacío, o sea, eso se marcha. ¿Verdad? Hay que sabiduría para hablar de Dios. Hay que decir, mira, te puedo hablar de algo que te realmente puede salvar. Mira, todos nosotros teníamos problemas, ¿verdad? Y después utilizas a la gente que está contigo en tu casa a decir, dar testimonio daquilo que Dios ha hecho en vuestra vida. Y eso crea en él un anhelo, crea una ansiedad de conocer y saber quién es Dios. ¿Eh? Tú no puedes ir a la calle y decir así, mira, Dios te va a salvar. Y el Dios se pone así a olhar y dice, estás peor que yo. ¿Verdad? Es la respuesta que te da. Estás peor que yo, ¿qué dices? Que no. Mira, hay una casa donde puedes ir a comer un plato de comida caliente. Hay un techo donde puedes dormir. Hay una ropa que se te puede dar. Y entonces, con el tiempo, después de ganar a esta persona, lo encaminas a los pies de Cristo. Todo tiene un motivo, todo tiene una razón, pero hay que tener sabiduría para que lo puedas hacer también, ¿verdad? Muchos de nosotros no. Muchas veces queremos hacerlo nosotros mismos, pero Dios no nos da razón de esto. Te voy a dar un ejemplo en la Biblia, que está en Éxodo 3:11. Casi en el principio. El llamamiento de Moisés, pienso que todos nosotros sabemos de esa historia, ¿no? La duda muchas veces que entra entre nosotros. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo que ha hecho Moisés, ¿no? Y dicen, entonces Moisés respondió a Dios y dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque Egipto a los hijos de Israel? ¿Eh? ¿Cuántas de las veces te pones de la presencia y dicen, ¿quién soy yo? ¿Qué importancia tienes tú para el Señor? ¿No? Yo te digo una cosa, Moisés cuando dice, ¿quién soy yo? Moisés no se tenía dado cuenta de cómo estaba hablando con el Señor. No tenía dado cuenta del valor que él tenía para el Señor. No tenía dado cuenta del propósito que Dios tenía para Moisés. Después de esto ha hecho una cosa grandísima. Dios lo ha acompañado, ¿verdad? Y muchas veces nosotros ponemos así y decimos, ¿quién eres tú para Dios? Nunca te has puesto, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué anhelas de mí? Pero Dios solo quiere una cosa tuya. Que lo escuches. Que seas obediente. Que recibas la palabra de Dios y que la pongas en práctica. No, él que dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Claro, el Faraón en ese tiempo tenía una autoridad tremenda, tenía armas, y vaya un chico solo, va a decir, mira, aquí estoy, quiero robar los esclavos, vámonos. No, él se puso así. Mire el versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto será por señal de que yo te he enviado, para que cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La palabra de Dios, ¿verdad? El Señor respondió. No hay ninguna pregunta que nosotros hagamos a nuestro Dios que Dios no te la responda. No hay nada. Tú si preguntas a Dios, Dios te responde. Es que ya no de la forma que tú quieres. Yo me imagino a Moisés en esa altura como es que él dice, madre mía, voy a tener que ir, ¿no? Me ha mandado. Dice, ay, porque yo estaré contigo. Dios está siempre con nosotros en todo el tiempo. Cuando Dios te da una demanda, cuando Dios te envía a algún sitio, el Señor nunca se aparta de ti donde quiera que tú vayas. Pero claro, tú tienes que querer y anhelar la presencia de Dios en tu vida. No solamente cuando tú lo quieres, sino en todo el tiempo. Moisés escuchó la palabra de Dios. ¿Y qué ha hecho? Ha ido en obediencia al Señor. Él ha ido. Para muchos de nosotros decimos, eso no va a suceder nada, eso es tontería. Pero no, Dios ha preparado las cosas. Las cosas de Dios no son tonterías. Las cosas de Dios son algo que te van a traer luz de vida a ti mismo, amén. Que te vayan a fortalecer tu corazón, que te vayan a traer sabiduría. Algo que tú anhelas
Y también necesitas, muchas veces no te das cuenta de la presencia de Dios que necesitas en tu vida. Dios nos dice las cosas claras así. Eso te será por señal de que yo te he enviado, y cuando hayas sacado, no dice todo lo que se va a pasar, ¿no? Cuando hayas sacado. Ya estaba la respuesta, porque cuando ya hayas sacado, yo ya me he preparado todo. Dios ya lo tenía preparado, que iba a sacar a la gente de ahí. Dios dice que el pueblo serviréis a Dios sobre este monte. Lo dice que lo acompañaba y lo dice que ya tenía todo preparado. Y eso sucede muchas veces en nuestra vida igual. El Señor cuando nos envía algo, ya tiene todo preparado para que vayan y hagan las cosas según Él lo quiere y no nosotros mismos. No nuestra propia sabiduría. ¿Te imaginas a Él, a Moisés? Pues voy a tener que ir, ¿no? Continuamos con el versículo 13, dice así. Y dijo Moisés a Dios: He aquí llego yo y a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le respondes? Moisés le ha preguntado. ¿Y si sucede lo mismo a ti, que Dios te ha enviado, y se te preguntaren quién eres tú? ¿Qué nombre le das tú? ¿Qué identidad le das tú? Tienes que ser una identidad, ¿verdad? Necesitamos de la identidad de Cristo. Amén. Esa es nuestra identidad. Vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Moisés aquí ya estaba confuso. ¿Qué le voy a decir? ¿Que soy yo? ¿No? Y muchas veces esa duda entra en nuestro corazón. Yo digo yo que soy yo. Eres el hijo de Dios. Escogido. ¿Tú ves la autoridad que Dios nos da sobre otras personas muchas de las veces, sobre nuestro alrededor? Moisés, ¿quién soy yo? ¿Cuántas veces te haces esa pregunta a ti mismo? ¿Quién soy yo? Si eres príncipe, hijo de rey, hijo de Dios. Ahí está tu identidad. No hay que dudar con las cosas como nos juzgan, como nos hablan, no. No lleva tu baluarte es Cristo, ¿verdad? Amén. A Él debes agarrar, con Él tienes que ir. Esa es tu identidad verdadera. Y respondió otra vez: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Mira cómo Dios le ha hablado. Mira, yo soy. Simples. Para nosotros, claro, como yo soy, ni tengo nombre, ni tengo nada. Pero no, pero Jesús ha escuchado la voz de Dios. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y este es mi memorial para todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me pasó diciendo: en verdad los he visitado y los he visto, si os hacen Egipto. Y él dijo: yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra cananea, de Eteo y el amorreo, del ferezeo, del herbeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, y irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos a camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Amén. Y así ha ido a los ancianos del poblado que vamos a hacer a esa altura. Y así ha ido diante de Faraón. ¿Y qué ha sucedido? El Señor había preparado todo el camino. Ha conseguido sacar a la gente del Faraón, los esclavos, ¿no? Y ha dicho a que Dios realmente servía a un Dios viviente. Dios ha preparado todo el camino. Y muchas de las preguntas que yo hago en el día de hoy: Jesús ha caminado sobre la tierra cuando nos encontramos, ¿verdad? Hace 2000 y tal años. Ha vivido como Él nosotros, como nosotros vivimos unos con nosotros. Ha hecho milagros que han sido vistos, no por nosotros, por nuestros antepasados. Hoy leemos la Biblia segundo aquello que ha sido sucedido sobre la tierra, ¿verdad? ¿Cómo es posible que hay gente en el mundo que no conoce la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que hay gente que no conoce a Cristo? Estamos hablando de una cosa que lleva 2000 y tal años.
el pueblo se ha enfriado, el pueblo se ha apartado, el pueblo ha dejado de hacer la voluntad de Dios. En el principio, Jesús decía: id de dois em dois, id por todo el mundo y anunciar el Evangelio, ¿verdad? ¿Será que el mundo es grande demás para llegar a la palabra de Dios de todos los cantos? ¿O será que el cristiano del día de hoy está acomodado y solo quer predicar en casa? Es fácil convivir con la gente que tenemos en casa, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Es la cosa más fácil del mundo que hay. Pero Jesús no ha venido a con su familia. Pero es un ejemplo bíblico, se los doy. Cuando estaba en el templo predicando, venían los discípulos: mira, está ahí fuera tu madre y tus hermanos. Pues, mi madre, mis hermanos y mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Verdad? Así ha respondido Jesús. Es fácil hablar de Dios, de aquel con quien convivimos a cada día a nuestro lado. Pero no es eso que Dios nos pide. Yo no sé qué anhelo tienes en tu corazón. Yo no sé qué quieres hacer con tu vida. Yo no sé lo que Dios te ha preparado para ti. Y lo que yo sé es que mi anhelo en mi corazón es que Dios permanece en mí y en ti. Es que tú escuches a Dios como tienes que escucharlo. Es que prepares tu corazón para que el Señor te pueda moldear. Es que seas obediente como Moisés lo ha sido y ha conseguido sacar toda la esclavitud de las tierras del Egipto, ¿verdad? Y los ha sacado de para afuera con un pensamiento: ¿a qué? A los vamos de una tierra prometida, donde manaba leche y miel. Muchas de las veces hay muchos que ya cambian esa parte de la Biblia, pero la tierra donde manda leche y miel, ¿dónde es? En Suiza, pero no es. Entonces ya estoy en la tierra prometida. No te prepares para eso. Es un país abundante, es verdad. Pero el Señor tiene algo más importante preparado para ti en esta mañana. Ponte delante del Señor y dile: Señor, ¿qué quieres que me haga? Ponte delante del Señor, pero pues no hay en primer lugar. No esperes que la respuesta venga de atrás de ti, sino mira al Señor y el Señor te responde directamente a tu corazón. Para que realmente puedas sentir que la presencia de Dios está en el lugar que le compete, ¿verdad? En el corazón. Y guarda tu corazón, porque Dios manda la vida, ¿verdad? Muchas veces: ay, mi lengua, mi respuesta, aquí no. La lengua solo habla de aquilo que está en tu corazón. Aquí es verdad. Muchas veces no nos damos cuenta de aquilo que hablamos. Pero te digo una cosa: solo habla de aquilo que tienes en tu corazón. De aquilo que tu corazón está lleno, de eso habla la lengua. Si tienes el corazón con Dios, hablas de Dios. Si tienes tu corazón con cosas del mundo, hablas de las cosas del mundo. Y te digo una cosa: si hablas las cosas del mundo, no estás llegando a la salvación, que esa no es la voluntad de Dios. Hablando de Dios y poniendo su palabra en práctica, una vez más te lo quiero decir, hermano. Escucha al Señor, escúchale, entrega tu vida al Señor. Te quiero pasar una pasaje más. Está Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. No lo quiero compartir contigo. El Señor me lo ha hablado ahora para que lo pueda compartir contigo. Los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. No, usted puede empezar por el 16. Quiero compartirlo todo contigo, para que puedas dar cuenta de aquello que pueda haber en nuestra vida, para que puedas ter discernimento daquilo que edifica e aquilo que derriba em tu coração. 5:16. Por favor, vamos empezar de arriba. Gálatas 5. 16. Que nos pide o Senhor? Digo, pois, andad en el Espíritu y no vos satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que ya os he dicho antes, que los practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, amigo, qué fuerte, ¿no? ¿Verdad? Y ahora de estos dos que hemos leído, ¿tenemos alguno de ellos? Qué difícil es hacer voluntad de Dios, ¿verdad? Todas estas cosas te ofrece el mundo. Todas estas cosas las ves con sus ojos. Todas estas cosas pueden contaminarse a través de tus ojos, a través de tus pensamientos. Y es que son guiados debajo de la obra de la carne, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos. ¿Cuántos pleitos nosotros tenemos durante el día? ¿Cuántas veces não tiras com o irmão que está a tu lado? Quantas das vezes não pides perdão por teres herido o irmão que está a tu lado? E o Senhor te põe de uma maneira clara e verdadeira. Ou estás ou não estás. Se has hecho algo de mal a tu irmão, pídele perdão. É difícil. Pero ¿sabes cuál es la herramienta que el diablo más utiliza para nos apartar de la presencia de Dios? No es que tú no pides perdón, es el orgullo. El orgullo impide a que tú puedas atingir la salvación. ¿Cómo lo voy a pedir perdón? No ha sido nada, no pasa nada, deja estar. Nosotros lo hacemos con nuestra propia mentalidad, ¿verdad? Pero aquí dice esta palabra, es fuerte, ¿no? Apúntatelo el 19 y el 20. Quien hace esto no te entrará en el reino de los cielos. Hay arrepentimiento, ¿verdad? Se te arrepientes. Pero hay mucha gente que se arrepiente todos los días. Del mismo. El lunes, martes, miércoles, el viernes continúa a hacer lo mismo. Y se vieron religiosos. Piden perdón como religiosos. Hacen el mismo fallo toda la semana y todos los días piden perdón por el mismo. No puede ser. La palabra de Dios dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Los morros el Señor los vomitará por su boca, de la palabra de Dios. Tienes que ser sensibles y decir, no, yo quiero servir al Señor. Yo me voy a apartar de todas estas cosas que el mundo me ofrece. Tenemos que rechazar las cosas que el mundo nos quiere dar. ¿Verdad? No nos podemos dejar contaminar encima de todas las cosas. Es algo muy fuerte. La palabra de Dios dice que quien tenga una de estas cosas no entra en el reino de los cielos. ¿Para qué hacer toda esta vida? Esa es la realidad. Y luego decir, el Señor nos ejemplifica, hay muchas formas de poder escaparse esas cosas, pero ¿sabes cómo? Haciendo el bien. El Gálatas del Espíritu 22 lo dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y a verdad, ¿cuántos de nosotros tenemos ese fruto del Espíritu? ¿Cuántos? Pues ninguém levanta la mano. Ninguém levanta la mano. A ver, no hay fruto del Espíritu. Ninguém tem amor. Ninguém tem gozo, ninguém tem paz. ¿Qué pasa? Tan pocas manos. A ver, benignidad, bondad, fe. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Mansedumbre, templanza, contra tal cosas no hay ley. Pues si lo tiene está salvo, hermano. Ay, amigo. Es fuerte, ¿verdad? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, Cristo ha tomado todos nuestros pecados, todas nuestras cosas, las ha llevado en la cruz. Y en esa cruz el Señor ha derramado toda su sangre por la remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Pero al mismo tiempo también nos exhorta, cuídate para que no caigas. El varón que piensa que está bien, que se cuide para que no caiga. ¿Por qué? Porque la tentación va a venir a nuestra vida. Y tenemos que estar preparados para rechazarla. Por eso, hermano, te quiero invitar
No versículo 25 diz: se vivemos por el Espírito, andemos também por el Espírito. E depois nos avisa, não? Nos dá uma exortação tremenda. Essa exortação eu la tenho em meu coração desde que conheci a palavra de Deus. Assim, não nos hagamos vanagloriosos, irritando-nos uns aos outros e envidiando-nos uns aos outros. O Senhor está avisando as coisas claríssimas como são. Tu não tienes que envidiar a Deus. Não tienes que ter envidia dele. Nem lo que hace, nem lo que tiene. No puedes tener. Porque la envidia no es de Dios. La envidia te leva a pensamientos que son carnales. Hay que ter discernimento para entenderlo muchas de las veces. Y no antes de irritar uns a los otros. Porque Dios es amor. Amén. Eu quero invitar, hermano, a que tenhas discernimento daquilo que Deus quer hacer en tu vida. A que perguntes a Deus de que maneira te quer utilizar. Que apartes com todas as coisas que o mundo te quer oferecer. Porque o mundo te quer hacer, quer roubar-te a nuestro Deus. E é muito fácil enganar o ser humano. Eu posso enganar-te a ti 50 vezes ao dia, ou de uma forma ou de outra. Posso enganar a ti igual. Não? Para Deus não. Deus não o pode enganar. A palavra de Deus nos diz, não? Ele é minucioso. Imagínate. ¿Cuántos pelos tienes en tu cabeza? Cuéntalos. Dios lo sabe cuántos tienes. Y la palabra de Dios solo cae un pelo de tu cabeza cuando Él lo consienta. ¿Quién tienes dicho la autoridad de hacer nuestras vidas? Qué minucioso es nuestro Dios. Todo lo sabe, todo lo ve, todo lo puede. Yo cada día me maravillo más con la palabra de Dios porque veo la grandeza que Él es, ¿no? Nós muitas vezes nos alçamos e dizemos que não somos nada delante de Deus. Não somos nem dignos de chegar a esses sapatos, digo eu sempre. Mas Deus te quer utilizar de uma forma diferente. Deus quer utilizar tal e qual como eres. Para que te deixes guiar através do Santo Espírito. Amém? E que rechaces com todas as coisas que não são de Deus. E que deixes que Deus habite em seu trono, que é o teu coração, e a partir daí te pueda guiar. Amém? Vamos a orar, aleluya. Espíritu Santo, Señor, en primer lugar, Señor, quiero pedir perdón, Señor, por todos los fallos que he cometido, por todas las actitudes, por la minha vana maneira de viver, Señor Jesus, Pai, por muitas das vezes ter ofendido a algo, pido perdão desde aqui, Señor Jesus, Pai. Pido a Ele e a Ti, Señor, en primer lugar, Señor Jesus, Pai, por mis hechos, Señor. Por mis falhos, Senhor Jesus, Pai. Tu sabes perfeitamente o anelo que eu tenho em meu coração, Senhor. Te quero servir com o coração sincero e inteiro, Senhor. Eu quero deleitar em tua presença delante de ti, Senhor. Para que tu possas passar a esquadrinhar, Senhor, e apartar de nós outros tudo aquilo que não és de ti, Senhor. Esquadrinha cada coração nesta manhã, Senhor Jesus, Pai. Aparta com tudo aquilo que não és de ti, Senhor Jesus, Pai. E põe-nos de tal forma que podamos receber tua semilha, Senhor. E essa semilha possa cair, morrer e brotar de novo e produzir um fruto apetecível aos teus lábios, Deus meu, Senhor. Queremos ser vasos de água viva, Senhor. Vasos que podem transportar a tua palavra àqueles que não te conhecem, Senhor Jesus, Pai. Pai, tu nos has corrido, Senhor, desde o princípio do mundo, Senhor. Tu sabes o que vai suceder no dia de hoje e sabes como vai a terminar, Senhor. Por isso, Pai Santo, eu te quero pedir, Senhor, que guardes cada um aqui presente, Senhor Jesus, Pai. Cada ente querido, Senhor Jesus, Pai. Que esta palavra la possamos continuar a levar àqueles que não a conhecem, Senhor Jesus, Pai. E acima de tudo, dar-nos sabedoria, Senhor, para rechazarmos as coisas que não vierem de Ti, Senhor Jesus, Pai. Coisas muitas vezes pequenas que nós outros pensamos que podemos tapar, Senhor. Não há nada que podemos tapar delante de Ti, Senhor. Senão tudo aquilo que sucede na nossa vida é porque Tu o permites, Senhor Jesus, Pai. Por isso, Pai Santo, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, Senhor, da Tua palavra, para que podamos pôr em prática, Senhor Jesus, Pai. E no dia de hoje, que saímos aqui diferentes, Senhor. Que puedas derramar o Santo Espírito sobre cada alma aqui dentro, Senhor Jesus, Pai. E que puedas trazer essa paz, esse amor, esse gozo, essa mansedumbre, Senhor Jesus, Pai. Essa temperança, Senhor Jesus, Pai. E os frutos do Espírito que podam permanecer em nosso coração, Senhor. E que podamos rellená-lo de tal forma, Senhor, que cada vez que hablamos, Senhor, haya um anelo e uma necessidade de buscar a Tua presença, Senhor Jesus. Que as pessoas possam ter essa ansiedade de saber quem eres Tu, Senhor Jesus, Pai. E de Te conhecer tal e qual conforme nós Te conhecemos, Senhor. Não és um domingo mais, Senhor. Se não és um gozo podermos estar em Tua presença nesta manhã, Senhor. Tudo isto te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus bendiga.